Ahí está, seguimos adelante. Acá tengo el libro de los ejercicios, lo tengo acá abierto para mí, para leerlo yo, ¿no? Entonces dice así, vamos a buscar la definición de consolación, ¿sí? Perdón la interrupción. Ahí va. La tercera regla es de consolación espiritual, dice en el 316, ¿sí? La tercera regla es de consolación espiritual. ¿Qué es la consolación? Ya lo hemos visto en muchas ocasiones, en muchas oportunidades. Pero bueno, vamos a recordar, ¿no? Porque nunca viene mal recordar. Siempre le encontramos algún aspecto nuevo, digamos, a la definición. Entonces dice así. La tercera es de consolación espiritual, dice San Ignacio. Llamo consolación cuando en el alma se produce alguna emoción interior, con la cual viene el alma a inflamarse en amor a su Criador y Señor, y como consecuencia ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. También es consolación cuando derrama lágrimas que mueven a amar a su Señor, sea por el dolor de sus pecados o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras cosas ordenadas derechamente a su servicio y alabanza. Finalmente llamo consolación a todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud del alma, aquietándola y pacificándola en su Criador y Señor. Bueno, tenemos varias cuestiones acá para ir analizando de lo que significa la consolación. Vamos a empezar con las catequesis del Papa, que las tenemos acá en pantalla, y empieza así el Papa, ¿no? La consolación. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Esto lo dejó el 23 de noviembre de 2022. Seguimos con las catequesis sobre el discernimiento del espíritu. ¿Cómo discernir lo que sucede en nuestro corazón? En nuestra alma. Y después de haber considerado algunos aspectos de la desolación, esa oscuridad del alma, hablamos hoy de la desolación que sería la luz del alma, ¿no? El contraste luz y oscuridad, ¿no? Cuando estamos desolados nos sentimos sin fuerzas, tristes, como separados de nuestro Criador y Señor. Se nos hace muy difícil hacer el bien y pasa todo lo contrario, lo diametralmente opuesto en la consolación. ¿Qué es la consolación? La pregunta, ¿no? Acá en esta catequesis. Es una experiencia de alegría interior, dice el Papa, que consiente ver la presencia de Dios en todas las cosas. Esta refuerza la fe y la esperanza y también la capacidad de hacer el bien. La persona que vive la consolación no se rinde frente a las dificultades, porque experimenta una paz más fuerte que la prueba. Se trata, por tanto, de un gran don para la vida espiritual y para la vida en su conjunto, y vivir esta alegría interior. La consolación es un movimiento íntimo que toca lo profundo de nosotros. No es llamativa, sino que es suave, delicada, como una gota de agua en una esponja. La persona se siente envuelta en la presencia de Dios, siempre de una forma respetuosa con la propia libertad. Nunca es algo desafinado, que trata de forzar nuestra voluntad. Tampoco es una euforia pasajera. Al contrario, como hemos visto, también el dolor, por ejemplo, por los propios pecados, puede convertirse en motivo de consolación, dice el Papa, ¿no? Y no lo dice el Papa, solamente lo está citando San Ignacio, obviamente. Pensemos en la experiencia vivida por San Agustín cuando habla con su madre Mónica de la belleza de la vida eterna, o en la perfecta Leticia de San Francisco, asociada además a situaciones muy duras de soportar, y pensemos en tantos santos y santas que han sabido hacer grandes cosas, no porque se consideraban buenos y capaces, sino porque fueron conquistados por la dulzura pacificante del amor de Dios. Es la paz que San Ignacio notaba en sí con estupor cuando leía las vidas de los santos. Ser consolado es estar en paz con Dios, sentir que todo está arreglado en paz,
todo es armónico dentro de nosotros. Es la paz que siente Edith Stein. Es la paz que siente Edith Stein después de la conversión, un año después de haber recibido el bautismo. Ella escribe, así dice, ¿no? Cuando me abandono a este sentimiento me invade una vida nueva que poco a poco comienza a colmarme y que sin ninguna presión que por parte de mi voluntad va a impulsarme hacia nuevas realizaciones. Este aflujo vital me parece ascender de una actividad y de una fuerza que no me pertenecen, pero que llegan a hacerse activas en mí. Es decir, una paz genuina es una paz que hace brotar los buenos sentimientos en nosotros. La consolación tiene que ver sobre todo con la esperanza. Mira hacia el futuro, pone en camino consciente tomar iniciativas hasta el momento siempre postergadas o ni siquiera imaginadas, como el bautismo para Edith Stein. La consolación es una paz grande, pero no para permanecer sentados ahí disfrutándola. No, te da la paz y te atrae hacia el Señor y te pone en camino para hacer cosas buenas. En tiempo de consolación, cuando somos consolados, nos vienen ganas de hacer mucho bien. En cambio, cuando llega el momento de la desolación, nos vienen ganas de cerrarnos en nosotros mismos y de no hacer nada. La consolación te impulsa adelante al servicio de los demás, de la sociedad, de las personas. La consolación espiritual no es controlable. Tú no puedes decir ahora que venga la consolación, no, no es controlable. No es programable a voluntad. Es un don del Espíritu Santo. Permite una familiaridad con Dios que parece anular las distancias. ¿Cómo estás, Rafa? Buen día, Rafa, buen día a todos los que se vayan conectando. Bueno, estamos viendo un poco, no sé si se pusieron al día de lo que estamos hablando. Hoy vamos a hablar de la consolación espiritual, ¿sí? Y cómo identificar la verdadera consolación de la falsa consolación, ¿sí? ¿Cómo identificamos? Porque muchas veces podemos confundir estas cuestiones, ¿no? El Papa eh, va, va a citar constantemente los ejercicios de San Ignacio para poder iluminar esta comprensión de la consolación, ¿sí? Entonces, hasta ahora venimos viendo que la consolación es una experiencia, como dice acá, de alegría interior, que te permite ver a Dios en todas las cosas, ¿no? Esta refuerza la fe y la esperanza, ¿no? Y también la capacidad de hacer el bien. La persona que vive la consolación no se rinde frente a las dificultades porque experimenta una paz más fuerte que la prueba. Se trata, por tanto, de un gran don para la vida espiritual y para la vida en su conjunto. ¿Mm? Pero también nos dice el Papa, ¿no? Que la consolación es algo íntimo, un movimiento del corazón, ¿no? Que toca lo profundo de nosotros. No es algo estrepitoso, ruidoso, no es algo que, que venga con, no sé, con un gran ímpetu, ¿no? Sino que más bien es suave, ¿no? Delicada, por lo general. Pueden pasar que depende de los temperamentos de cada persona, tengamos esos momentos de euforia o de lo manifestemos de una manera o de otra, ¿no? Porque también tiene que ver con nuestra propia psicología. Pero, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo, podríamos decir, en el alma, ¿no? Suavemente, no lo hace violentamente, sino que lo hace con suavidad, ¿no? Podríamos definirlo de esa manera para que se entienda mejor. Dice, la persona se siente envuelta en la presencia de Dios, siempre de una forma respetuosa, en la propia libertad. Nunca es algo desafinado. Nunca se trata de forzar nuestra voluntad, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta con el tema de la consolación, no lo podemos nosotros controlar a eso, pero sí podemos disponer el alma o disponer el espíritu, disponer nuestro corazón para que venga la consolación. Una cosa es disponerse, prepararse para que eso suceda, y otra cosa es forzar a que eso suceda o intentar lograrlo por las propias fuerzas.
es muy diferente, hay una diferencia muy grande en esas dos posturas, ¿no? Porque es un don del Espíritu Santo, es un regalo de Dios. Sí, es Dios que toca el alma suavemente, ¿no? Pero no podemos nosotros fabricar una consolación que no tenemos, ¿sí? Porque ya les digo, es la obra del Espíritu, viene desde fuera, dice, ¿no? Hay un libro donde explica los ejercicios que yo siempre lo uso para explicar y para tratar de profundizar en cada concepto. La emoción es un movimiento que viene, pero no viene de mí, sino desde afuera y toca mi dimensión afectiva, impacta en mi dimensión afectiva, en mi interior. ¿Sí? No es algo mío. Y acá lo va a decir Edith Stein, ¿no? Dice, este aflujo vital me parece ascender de una actividad y de una fuerza que no me pertenecen, dice ella, pero que llegan a hacerse activas en mí. ¿Mm? Y la consolación te tiene que impulsar, lo último que dijimos, es a obrar el bien. Te da facilidad para obrar el bien. La consolación te da facilidad para obrar el bien. Uno cuando está consolado, cuando tiene paz, cuando siente gozo en el corazón, siente más facilidad para poder tomar iniciativas que tienen que ver con obras de bien, ¿no? En todos los sentidos. Me cuesta menos rezar, me cuesta menos perdonar, me cuesta menos relacionarme con los demás, ¿sí? Acercarme a los demás para ver qué necesitan, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con un estado interior de consolación también, además de un buen estado de ánimo. Por ahí podemos llegar a pensar solamente un buen estado de ánimo, ¿no? En la vida espiritual esto tiene que ver con la acción del espíritu que obra en nuestros corazones. Somos una unidad, no podemos separarnos, ¿no? Todo trabaja y todo nos va moviendo, ¿no? Por dentro. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que eso, cuando uno está consolado, uno siente esta facilidad para hacer cosas buenas, ¿no? Lo último que dije, la consolación espiritual no es controlable. ¿Mm? Y acá va a poner un ejemplo el Papa de Santa Teresita del Niño Jesús, que dice, eh, Santa Teresa del Niño Jesús, visitando la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén a la edad de 14 años en Roma, intenta tocar el clavo allí venerado, uno de aquellos con los que Jesús fue crucificado. Teresa siente esta osadía suya como un arranque de amor y confianza, y luego escribe, fui realmente demasiado audaz, pero el Señor ve el fondo de los corazones, sabe que mi intención era pura. Actuaba como él, como niña, a ver, como niña que se cree todo permitido y considera como propios los tesoros del Padre. La consolación es espontánea, te lleva a ser todo espontáneo, como si fuéramos niños. Los niños son espontáneos y la consolación te lleva a ser espontáneo con una dulzura, con una paz muy grande, ¿no? Esa espontaneidad, pero una espontaneidad que no significa impulsividad, ¿no? Como arrebato, ni es una espontaneidad suave, ¿no? Es esta facilidad que se identifica esta espontaneidad con esta facilidad para hacer el bien y para identificar, para ser movidos por el Espíritu Santo, ¿no? En ese momento nos mueve el Espíritu Santo. Nos mueve el Espíritu Santo, lo cual no quiere decir que no tengamos eh, en esos momentos también que discernir en cada cosa que hagamos, ¿no? Pero es más fácil el discernimiento. ¿Por qué? Porque estamos siempre en esa paz, ¿no? En ese momento que estamos consolados es más fácil discernir. Al estar como sumergidos en esa paz, lo vemos claro, ¿no? Nuestro entendimiento no está confuso, no está disperso, sino que nuestro entendimiento tiene esa claridad para poder identificar cuál es la voluntad de Dios. Incluso en esas pequeñas cosas de cada día, cotidianas, ¿no?
Por ejemplo, me levanto en mi día a día, ¿no? En lo cotidiano, no busquemos cosas extraordinarias, ¿no? Busquemos lo que hacemos todos los días, porque es lo que nos atañe a todos, ¿no? Esta capacidad bueno, me despierto, ¿no? Hago mi oración de todos los días, leo la palabra, no sé, cada uno tendrá su forma de empezar el día en la oración, y ya me puse en esa presencia de Dios, ¿no? Y luego como que muchas veces a través de esa oración de la mañana, que yo comienzo a la mañana, es como un disparador que me permite que yo pueda estar en esa consolación. Es como una disposición interior, es una disposición interior, mejor dicho, del corazón, que le permite al Espíritu Santo poder obrar y trabajar en cada uno de nosotros. Entonces después nos sentimos consolados, porque ya comenzamos el día entregando el día a Dios, ¿no? Y esa disposición interior es la que necesita el Espíritu Santo para poder trabajar en nosotros. Y después durante el día podemos tener batallas, podemos tener un día malo también. Pero si comenzamos ya con esa disposición interior de abrirnos a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo va a trabajar aún en medio de esa desolación también, aún en medio de esa turbación interior, de esa lucha, de ese combate, ¿no? Que cada uno tiene. Todos tenemos combates, todos tenemos luchas constantemente interiores, ¿no? Aunque no parezca desde afuera. Los demás no lo notan, pero nosotros sabemos y Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, obviamente. Pone este ejemplo de Santa Teresita que intenta tocar el clavo, ¿no? Dice acá, Teresa siente esa osadía suya como un arranque de amor y confianza y luego escribe, fui realmente demasiado audaz, pero el Señor ve el fondo de los corazones, sabe que mi intención era pura. Actuaba con él como niña, que se cree todo permitido y considera como propios los tesoros del Padre, ¿no? La consolación es espontánea y te lleva a ser todo espontáneo, como si fuéramos niños. Los niños son espontáneos y la consolación te lleva a ser espontáneo con una dulzura, con una paz muy grande. Una chica de 14 años nos da una descripción espléndida de la consolación espiritual. Se advierte un sentido de ternura hacia Dios y nos hace audaces en el deseo de participar de su misma vida, de hacer lo que le agrada, porque nos sentimos familiares con Él. Sentimos que su casa es nuestra casa, nos sentimos acogidos, amados, revitalizados. Con esta consolación no nos rendimos frente a las dificultades. De hecho, con la misma audacia, Teresa pedirá al Papa el permiso para entrar al Carmelo, aunque sea demasiado joven, y le será concedido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la consolación nos hace audaces cuando estamos en tiempo de oscuridad, de desolación y pensamos, no soy capaz de hacerlo, ¿no? ¿Vieron cómo está todo íntimamente relacionado, no? Te abate la desolación, te hace ver todo oscuro. No, yo no puedo hacerlo, no lo haré. En cambio, en tiempo de consolación, ves las mismas cosas de forma diferente y dices, no, yo voy adelante, yo lo hago, ¿no? Ahí se me... Pero, ahí está. Bueno, la consolación te da esta facilidad, volvemos a lo mismo, para que se vaya entendiendo un poco el concepto, ¿no? Esta facilidad para hacer el bien. Este deseo, no solo la facilidad, el deseo y la iniciativa despierta esa audacia en nuestro interior. Es el movimiento del espíritu que te mueve, ¿no? Que te impulsa suavemente, sin forzar nuestra voluntad. Obviamente que no nos va a forzar, pero sí nos da esa capacidad, nos capacita para hacer el bien. Ahora bien, ¿qué más decía? Perdón, me perdí un poco con la idea de acá de Santa Teresita, se me fue la idea. Esperen, a ver. Ah, esto iba a decir, me estaba olvidando. Que cuando uno se siente consolado, uno se siente amado. No hay nada más hermoso para un ser humano, para todos, porque todos estamos llamados a amar y ser amados. Eh,
Cuando uno se siente consolado en el Espíritu Santo, se siente profundamente amado por Dios. Uno se siente profundamente contenido en ese amor del Padre, ¿no? Que nos tiene como entre sus manos, así como sostenidos en Él, ¿no? Con esa ternura propia del amor del Padre. Protegidos, uno se siente cobijado, protegido, ¿no? Querido. Y no hay experiencia más hermosa en la que uno se sienta profundamente amado, y más cuando ese amor sabemos que es un amor infinito que nos colma, ¿no? Que es un amor que colma todas nuestros vacíos, ¿no? Más profundos, nuestra necesidad de ser amados por un amor infinito, porque estamos hechos para Dios, ¿no? Evidentemente que ahí está demostrado de que, ahí queda demostrado en la consolación de que nosotros estamos hechos para el amor. Y cuando estamos consolados, sentimos como que tenemos una estabilidad emocional, ¿no? Como que eso nos da un equilibrio interior. Pero Dios permite, como dijimos la vez pasada y venimos también hablando en otros directos, Dios permite también la desolación, también lo permite. No la produce, pero sí la permite. ¿Para qué? Para purificarnos, ¿no? También. Para purificar y para que ese amor sea cada vez más auténtico, para que seamos gratuitos, para que nos demos cuenta que todo es gracia que viene de Él, ¿sí? Que nada es mérito nuestro, que todo es un regalo que viene de Él. Y cuando estoy desolado, yo puedo entender de que cuando estaba consolado no era un mérito mío, personal, de que yo soy muy santo, muy santa o muy espiritual, sino que simplemente Dios quiso regalarme ese don inmenso que es el don de la consolación, por pura misericordia, no porque tenga muchos méritos, ¿no? Ni nada que ver. Y es el don que cuando experimentamos de una manera muy particular, cuando experimentamos ese encuentro profundo que nos lleva a la conversión. Cuando experimentamos una profunda conversión, sucede esto justamente, y a veces de una manera muy impactante, muy fuerte a nivel en la dimensión afectiva, ¿no? Con lágrimas, con dolor en el corazón. A veces se manifiesta de una forma sensible muy profunda, otras veces no. Otras veces es más tranquilo, más apaciguado, ¿no? Pero siempre con esta dulzura, eh, con esta quietud en el alma que solo puede dar el Espíritu Santo. No la podemos nosotros controlar ni tampoco la podemos fabricar, ¿sí? Nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Es imposible, de parte nuestra no está en nuestras capacidades naturales eh, poder lograr eso, ¿no? Podemos, si quieren, podemos hacer ejercicios como hacen algunas personas de respiración, ¿no? Voy a respirar para relajarme. Bueno, me puedo relajar a nivel corporal, pero no, esta paz del corazón no la voy a alcanzar por mis propios medios, ¿eh? Bueno, entonces vamos a seguir un poquito más. Dice, bueno, lo último que dijimos es esta capacidad esta audacia de Santa Teresita de decir, bueno, voy a ir al Papa y le voy a pedir a los 15 años para entrar al Carmelo, permiso para entrar al Carmelo, ¿no? Ahí fue un movimiento del espíritu en Santa Teresita y evidentemente sí, porque después se le dio el permiso, ¿no? Pero estemos atentos, tenemos que distinguir, dice el Papa, bien la consolación que es de Dios de las falsas consolaciones. Y vamos a ver qué herramientas nos da San Ignacio, qué herramientas tenemos a la mano para poder identificar.
Acá dice, como diría San Bernardo, dice, se buscan las consolaciones de Dios y no se busca el Dios de las consolaciones. ¿Sí? Es lo que siempre les digo, la frase, famosa frase, al Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios y no al Dios de los consuelos, ¿no? Nosotros debemos buscar al Señor y el Señor con su presencia nos consuela, nos hace ir adelante. Y no buscar a Dios porque nos trae las consolaciones, con esto implícito. No, esto no va, dice el Papa, no debemos estar interesados en esto. Es la dinámica del niño de la que hablamos la vez pasada, que busca a los padres solo para obtener cosas de ellos, pero no por ellos mismos, va por interés, ¿no? Nosotros también corremos el riesgo, dice el Papa, de vivir la relación con Dios de forma infantil, buscando nuestro interés, buscando reducir a Dios a un objeto para nuestro uso y consumo, perdiendo el don más hermoso que es Él mismo. Así vamos adelante en nuestra vida, que procede entre las consolaciones de Dios y las desolaciones del pecado del mundo, pero sabiendo distinguir cuando es una consolación de Dios que te da paz hasta el fondo del alma. De cuándo es un entusiasmo, perdón, de cuándo es un entusiasmo pasajero que no es malo, pero no es la consolación, ¿no? Vamos a seguir entonces, ahora sí vamos a tratar de distinguir cuál es la verdadera de la falsa consolación, ¿sí? La consolación verdadera, va a decir el Papa, ¿no? ¿Hay alguien por ahí? ¿Están todos ahí o escucha? O sea, ¿se entiende lo que voy explicando? No se entiende nada. Me ponen así dedito para arriba si se entiende y si no, bueno, volvemos a explicar algo que no se haya entendido, ¿sí? Hay unos criterios que nos da San Ignacio en sus reglas para poder saber cuál es la consolación verdadera, ¿no? Podríamos decir que es fácil identificar en cierto sentido porque esa paz profunda que llega hasta el alma, que toca el alma suavemente, esa paz que te transforma, que te da facilidad para hacer el bien, digamos que no es difícil de identificar, pero corremos ciertos riesgos o peligros en este camino, en este proceso, porque ya sabemos que hay un enemigo que quiere robar lo que Dios hace en nosotros. Ya sabemos qué enemigo es, ¿no? Y que va a tratar de disfrazarse de ángel de luz para que nosotros seamos engañados. Ahí está el tema. Cuando ya avanzamos en la vida espiritual, cuando vamos caminando hacia adelante y vamos avanzando en ese seguimiento de Jesús, el enemigo ya no va a venir de una forma grosera, ¿no? Para que lo identifiquemos fácilmente, sino que se va a disfrazar para que nosotros seamos engañados y hacernos caer y estropear lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? De eso se trata justamente el combate espiritual. Y hay una regla que lo va a decir de esta manera. A ver, la voy a buscar, esperen un segundito. A ver. Ya les voy a decir que acá el Papa la menciona. Voy a leerle estas dos de la segunda semana son estas reglas, ¿sí? Ya cuando uno va avanzando en la vida espiritual. La cuarta dice, ¿no? La cuarta regla. Es propio del ángel malo, presten atención, ¿eh? ¿Están por ahí? ¿Estás, Rafa, por ahí o no? Nadie dice nada, no sé si está muy interesante la charla que no dicen nada. Bueno, dice, es propio del ángel malo que se disfraza de ángel de luz, entrar con lo que gusta al alma devota y salir con el mal que él pretende, es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a esa alma justa, y después poco a poco procura salirse con la suya, trayendo al alma a sus engaños cubiertos y perversas intenciones, Y después va a decir, esta es la primera regla para tener en cuenta este discernimiento que les digo. Y después dice,
Debemos advertir mucho el curso de los pensamientos y si al principio, medio y fin es todo bueno, inclinado a todo bien, es señal de ángel bueno, pero si el curso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva o menos buena que la que antes el alma había propuesto, o la debilita, inquieta o conturba, quitándole la paz, tranquilidad, quietud que antes tenía, es señal clara que procede del mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salvación eterna. Cuando el enemigo de la natura humana fuere sentido y conocido por su cola serpentina y el mal fin al que induce, aprovecha a la persona que fue tentada por él, mirar luego el curso del pensamiento que le trajo y el principio de ellos, y cómo poco a poco procura hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en el que estaba, hasta traerla a su intención pervertida, para que sacando experiencia de este conocimiento en adelante se guarde de sus engaños acostumbrados. Bueno, acá tenemos 3 reglas. Si ustedes después lo quieren buscar, pongan ejercicios espirituales de San Ignacio. Búsquenlo al PDF, lo van a encontrar. Y váyanse al número 332. ¿Sí? Ahí está la 4ª regla que comencé a leer hace un ratito, que es propio es del ángel malo, que se disfraza de ángel de luz, ¿no? Bueno, esto es lo que va a mencionar el Papa ahora en la catequesis. Presten atención. Podemos encontrar, dice el Papa, algunos criterios en un pasaje de los ejercicios espirituales. Debemos mucho, dice, advertir el discurso de los pensamientos, se los acabo de leer. Y si el principio, medio y fin es todo bueno, inclinado a todo bien, señales de buen ángel. Mas si en el discurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva, o menos buena que la que el alma antes tenía propuesta de hacer, o la enflaquece o inquieta o conturba el alma, quitándole a su paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, claras señales proceder del mal espíritu. Porque es verdad, dice el Papa, hay una verdadera consolación, pero también hay consolaciones que no son verdaderas. Pero para poder identificar, ¿no?, esto, tenemos que ver el recorrido de la consolación. ¿Cómo va y a dónde me lleva? Si me lleva a algo que no va bien, que no es bueno. La consolación no es verdadera, es falsa. Y estas son indicaciones valiosas que merecen un breve comentario. ¿Qué significa, no? Un ejemplo, porque esto hay que llevarlo a lo concreto, porque así dicho suena muy hermoso, pero después la realidad es que tenemos que ver cómo lo podemos identificar en lo concreto y de nuestra vida, en lo práctico. Pone un ejemplo el Papa, ¿no? Tengo el pensamiento de rezar y noto que se acompaña del afecto hacia el Señor y el prójimo, ¿no? Invita a realizar gestos de generosidad, de caridad. En un principio es bueno, ¿no? Sin embargo, puede suceder que ese pensamiento surja para evitar un trabajo, un encargo que se me ha encomendado, ¿no? Cada vez que debo lavar los platos, pone el Papa, ¿no? Un ejemplo muy cotidiano, o limpiar la casa. Tengo un gran deseo de ponerme a rezar. Esto sucede en los conventos, dice. Pero la oración no es una fuga de las propias tareas, ¿no? Al contrario, es una ayuda para realizar ese bien que estamos llamados a realizar. O sea, el principio, el medio y el fin de estos pensamientos, para que ustedes me entiendan hablando, resumiendo todo esto que estamos diciendo, el principio, el medio y el fin tienen que ser buenos. El principio, el medio y el fin tienen que ser buenos. Si a mí me surge un buen pensamiento, entre comillas, santo pensamiento, ¿no? Un pensamiento santo, pero eso me lleva al despreciar después a otra persona, a tener un pensamiento de juicio, de condena con otra persona, posible, y es lo más seguro y lo más probable que eso no es del buen espíritu, eso no es del buen espíritu. Esto lo vemos muy,
Es muy común ver este tipo de cosas, ¿no? Que suceden en nuestra vida espiritual, sobre todo aquellos que queremos seguir a Cristo, ¿no? Queremos ser fieles. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa esto que pasa en redes sociales, por ejemplo. En nombre de la verdad, yo tengo un buen pensamiento, ¿no? Tengo un buen pensamiento. ¿Cuál es mi pensamiento, no? Y bueno, de pronto yo pienso que es algo muy bueno defender la verdad, ¿no? Es algo muy bueno que Dios pone en el corazón. Pero resulta que después, en el transcurso de esos pensamientos, o en el transcurso de la acción, ¿a dónde me lleva eso? ¿Qué hay detrás de eso, no? En el fondo, por ahí. Una búsqueda de mi propio, de mi ego, ¿no? En el fondo hay como una autorreferencialidad permanente, ¿no? Y yo quiero defender mis posturas, ¿no? Y encima no tengo en cuenta los medios con que las hago, con que hago esa defensa, ¿no? Denigrando a los demás, burlándome de los demás. Y ahí te das cuenta que en ese transcurso, en ese proceso sí, si quieren, de los pensamientos y de las acciones también, obviamente, es algo que es evidentemente que no es de Dios, porque para que sea de Dios tiene que ser al principio, el medio y el fin, ¿no? Ahí es donde puedo identificar, ¿no? Y acá el Papa pone un ejemplo muy claro. Tengo ganas de rezar, pero justo, eh, y de hacer una obra de caridad, no sé. Pero justo en ese momento resulta que yo tenía un compromiso con las tareas de mi hogar o con mis hijos, con mi familia. Y a veces puede ser que el mal espíritu intente poner ese tipo de inspiraciones, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Porque en realidad lo que nos mueve es el ego ahí. Ahí no sería el Espíritu Santo, sería el ego, ¿no? Para poder salir, escapar de esa situación. No quiero estar acá, no quiero estar con esta situación de mi familia, lo que sea, no quiero lavar los platos, dice el papá, o no quiero hacer esta tarea con la que estoy comprometido. Me es más fácil escaparme y rezar, ¿no? Bueno, en definitiva es eso, ¿no? Bueno, y así podemos ver un montón de cosas, ¿no? Que pueden ser entusiasmos pasajeros, ¿no? Cosas que por ahí de pronto voy a un retiro espiritual y cuando salgo, salgo tan consolado, salgo tan contento, tan contenta, que tomo iniciativas que tal vez son iniciativas propias de uno, pero que no es que Dios quiere que haga eso. Por eso hay que discernir el principio, el medio y el final de los pensamientos, ¿no? Y ese llamado de Dios tiene que ser confirmado en el tiempo. Ese llamado de Dios a hacer algo bueno, cualquier cosa, Dios me lo va a ir confirmando, ¿no? Y aparte de no solo eso, sino que también va a ser un bien para otros. Siempre redunda en bien a los demás, ¿no? Este es un ejemplo claro, el de la vocación, ¿no? De la vocación, cuando uno siente ese llamado a la vocación, a la vida consagrada, como me pasó a mí, eso tiene que ir confirmándose en el tiempo, porque puede ser también una iniciativa de uno por el mismo entusiasmo que uno siente, por el mismo fuego del Espíritu Santo que uno siente cuando se siente consolado, y uno toma iniciativas desde el entusiasmo, pero siempre hay que llevar todo eso a discernimiento, ¿no? Uy, ahora me voy a ir a misionar al África, me siento tan contenta que me voy a ir a misionar al África, ¿no? Tomo iniciativas yo propias, pero tengo que consultar siempre a Dios, a ver qué le parece a Dios, ¿no? Si es lo que Dios quiere y si está, eh, ¿cómo diría? Situado en el contexto de mi propia realidad también. Se entienda a lo que quiero llegar, ¿no? No sé, o digo, desde hoy no voy a rezar 5 rosarios diarios. Esos tipos de entusiasmo que uno empieza a decir cosas que no tienen, eh, que no están acordes a la realidad, ¿no? Desde hoy voy a rezar 5 horas diarias y no vas a poder porque estás trabajando un montón, trabajas todo el día. Entonces uno busca los espacios desde la situación real donde puede poner un espacio de oración, por ejemplo, ¿no?
O desde hoy no le voy a hablar nunca más mal a mi vecino que me cae re mal. Y capaz que no vas a poder lograr que nunca más, pero sí mejorar, ¿sí? A lo mejor Dios te da la gracia que poco a poco vaya mejorando esa relación, que se vayan entendiendo mejor, ¿no? Con tropiezos y todo, pero te va dando la gracia, ¿no? Las cosas no son así tan que... Bueno, hay momentos en donde sí Dios te puede dar una gracia muy especial para romper con una situación que te está haciendo daño definitivamente. No digo que no, ¿eh? No digo que no, pero por lo general son procesos los que atravesamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y revisar ahí el discurso de los pensamientos, ¿no? Si al principio, en el medio y en el fin es bueno, ¿no? Si al principio es bueno, pero después me llevó a un juicio o a evadirme de un compromiso que yo tengo o a no conectarme con la realidad, ¿no? A lo que Dios me está pidiendo hoy, aquí y ahora, ¿no? Y bueno, posiblemente eso no sea de Dios, ¿no? Entonces vamos a seguir un poquito más. Está también el medio, dice. San Ignacio decía que el principio, el medio y el fin deben ser buenos. El principio es esto. Yo tengo ganas de rezar para no lavar los platos. Ve, lava los platos y después ve a rezar, dice el Papa. Fíjense qué ejemplo tan sencillo, pero nos puede graficar bien para que lo podamos comprender bien, ¿no? Después está el medio, es decir, lo que viene después, lo que sigue a ese pensamiento. Quedándonos en el ejemplo precedente, si empiezo a rezar y como hace el fariseo de la parábola, tiendo a complacerme a mí mismo y a despreciar a los otros, quizá con ánimo resentido y ácido, entonces estos son signos de que el mal espíritu ha usado este pensamiento como llave de acceso para entrar en mi corazón y transmitirme sus sentimientos. Si yo voy a rezar y me viene a la mente eso del fariseo famoso, te doy gracias, Señor, porque yo rezo, no soy, perdón, no soy como otra gente que no te busca, no reza. Esa oración termina mal. Esa consolación de rezar es para sentirse un pavo real delante de Dios. Y este es el medio que no va bien, ¿no? Es esa consolación de la autocomplacencia, ¿no? Del placer de verme, de creerme perfecto, de la autorreferencialidad. Es esa consolación que tiene que ver con, entre comillas digo consolación, no sería consolación la palabra, ¿no? Pero bueno, para que se identifique. Es que tiene que ver con que todos me alaban, me dicen que bueno, que soy un genio, ¿no? Que nada, que nadie explica las cosas como las explico yo, ¿no? Y todo eso. Nadie tiene tanto conocimiento como tengo yo de tal tema o de otro tema. Y eso me genera como una complacencia, ¿no? Están alimentando mi ego, pero eso no es consolación, justamente. Por eso hay que distinguir la verdadera alegría de la falsa alegría, ¿no? Las alegrías que te da el mundo, que tienen que ver con el éxito, la fama, ¿no? Que todo salga bien, con el dinero, ¿no? Y la alegría del Evangelio, la alegría del Evangelio es muy diferente, porque no se apoya la alegría del Evangelio en el éxito humano, ni en que todos te aplauden, ni en que todo te sale redondo. De hecho, incluso hasta en situaciones de aparente fracaso, de enfermedad, de muerte o de persecución, los cristianos podemos sentir esa alegría propia del Evangelio, esa alegría propia que te da el Espíritu Santo. Es la alegría de ser de Cristo. Es muy diferente, es un abismo entre una y la otra. Pero muchas veces por nuestra propia concupiscencia podemos torcer incluso hasta aquellas cosas que son de Dios, ¿no? Y ahí es donde viene el peligro. Por eso tenemos que ser personas de mucho discernimiento. Y como les dije el otro día, para poder ir a la acción, justamente la oración nos tiene que llevar a la acción. Pero ¿para qué vamos a la oración? Para poder hacer un discernimiento también. Para que Dios ahí nos mueva el corazón y el espíritu a las cosas a donde Él nos quiere llevar y dirigirnos hacia Él. Y las cosas que hagamos después de la oración, ahí sí, las cosas que hagamos que sean
las cosas que Dios quiere, ¿no? Después dice, y después está el fin, el principio, el medio y el fin. El fin es un aspecto que ya hemos encontrado, es decir, ¿dónde me lleva un pensamiento? Por ejemplo, ¿dónde me lleva el pensamiento de rezar? Aquí puede suceder que trabaje duro por una obra hermosa y digna, pero esto me empuja a no rezar más, porque estoy muy ocupado por muchas cosas. Me encuentro cada vez más agresivo y enfurecido. Considero que todo depende de mí hasta perder la confianza en Dios. Aquí evidentemente está la acción del mal espíritu. Yo me pongo a rezar después, en la oración me siento omnipotente, ¿no? Que todo debe estar en mis manos porque yo soy el único, la única que sabe llevar adelante las cosas. Evidentemente no está el buen espíritu ahí. Es necesario examinar bien el recorrido de nuestros sentimientos y el recorrido de de los buenos sentimientos de la consolación. En el momento en el que yo quiero hacer algo, cómo es el principio, cómo es el medio y cómo es el fin. El estilo del enemigo, cuando hablamos del enemigo hablamos del diablo, dice el Papa, lo dice claro, ¿eh? Porque el demonio existe, está, dice. Su estilo lo sabemos, es presentarse de forma astuta, disfrazada, parte de lo que está más cerca de nuestro corazón y después nos atrae así poco a poco. El mal entra a escondidas sin que la persona se dé cuenta y con el tiempo la suavidad se convierte en dureza. Ese pensamiento se revela por cómo es realmente. Por eso todas estas espiritualidades que te llevan a una supuesta pureza doctrinal, pero que te endurecen el corazón, no son de Dios. Estas espiritualidades exclusivistas, ¿no? De yo soy el remanente fiel, yo soy el único que, no sé, yo voy a una liturgia que realmente, ¿no? Como que me considero de un estatus superior, ¿no? Por eso el Papa Francisco tenía tanto cuidado y tuvo que hacer esta corrección con el tema litúrgico para que no caigamos perdón, para que no caigamos en estas actitudes sectarias, ¿no? Porque hasta de las cosas santas nosotros podemos tener y hacer actitudes sectarias, ¿no? Podemos, perdón, podemos construir actitudes sectarias en torno a cosas santas. La oración, el que yo sea una persona de oración no me tiene que hacer pensar de que soy mejor que los demás. Ahí está el problema, ¿no? El que una persona sea una persona de oración, justamente al contrario, tiene que, justamente si yo voy a la oración es porque me considero una gran pecadora, un gran pecador, al revés, porque más necesitado estoy de la misericordia de Dios y porque sé que si no recurro a Él, sería un desastre mayor todavía, imagínense, sería peor todavía, ¿no? Imagínense si soy un desastre, sin la asistencia del Señor y sin que yo me ponga en sus manos, sería un desastre mayorcísimo, ¿no? Entonces, cuando no te lleva a la humildad lo que estás haciendo, podríamos resumir así, ¿no? Como para un poco redondear un poco lo que dijo el Papa también. Cuando no te lleva a la humildad, cuando no te lleva a sentirte un hijo frágil en las manos de Dios, que nada puede sin Él, cuando, al contrario, cuando esos pensamientos te llevan a un pensamiento de omnipotencia, de autorreferencialidad, de despreciar a los demás, ahí vemos el discurso de nuestros pensamientos, ¿no? Y ahí podemos ver que eso evidentemente no es de Dios, por más santo que parezca comulgar en la boca y de rodillas, si eso te lleva a mirar a los que comulgan de pie y en la mano con desprecio, no es un pensamiento que viene del Espíritu Santo. No es difícil de distinguir, hermanos, ¿eh? Es estar atentos nada más. No es difícil de distinguir. Si rezar
todos los días te hace una persona que te ensoberbece en tu propio ego, un ejemplo. No debería pasar eso, pero bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y sí, ese pensamiento es el que tiene que purificar Dios, ¿no? El que tiene que purificar el Espíritu Santo en nosotros. Esas inclinaciones y esas, ¿cómo sería? Intenciones desordenadas, intenciones desviadas, ¿no? Digamos, podríamos decir que no hay recta intención en ese corazón. Es lo que tiene que purificar el Espíritu Santo, ¿sí? Justamente me mueve ir a la oración el sentirme frágil y el sentirme incapaz de hacer el bien si el Espíritu no obra en mí, ¿no? Ahí al revés tiene que ser el pensamiento. Siempre con esa actitud de profunda humildad. Bueno, ¿y qué más dice acá? Ya para cerrar esta. Dice, está bueno lo que dice acá. Dice, que el mal espíritu entra a través de nuestras heridas, ¿no? De aquí la importancia de este paciente pero indispensable examen del origen y de la verdad de los propios pensamientos. Es una invitación a aprender de las experiencias, de lo que nos sucede para no seguir repitiendo los mismos errores. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más nos damos cuenta de dónde entra el mal espíritu, sus contraseñas, sus puertas de entrada a nuestro corazón, que son los puntos en los que somos más sensibles, para poner atención para el futuro. Cada uno de nosotros tiene puntos más sensibles, puntos más débiles en su propia personalidad, y por ahí entra el mal espíritu y nos lleva por el camino que no es justo y nos quita el verdadero camino justo. Voy a rezar, pero me quita de la oración, ¿no? Eso también y al revés también pasa, que voy a rezar y obviamente te va a querer distraer con un montón de pensamientos, ¿no? Los ejemplos podrían multiplicarse como se desee, reflexionando sobre nuestros días, pero esto es tan importante, el examen de conciencia cotidiano. Por esto es tan importante el examen de conciencia cotidiano antes de terminar el día, pararse un poco. ¿Qué ha pasado? No en los periódicos, no en la vida. ¿Qué ha pasado en mi corazón? Mi corazón ha estado atento, ha crecido, ha sido un camino en el que ha pasado todo. Sin mi conocimiento, ¿qué ha pasado en mi corazón? Y este examen es importante, es la fatiga valiosa de releer lo vivido bajo un punto de vista particular. Darse cuenta de lo que sucede es importante, es signo de la gracia de Dios está trabajando en nosotros, de que la gracia de Dios está trabajando en nosotros, ayudándonos a crecer en libertad y conciencia. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. La auténtica consolación, para hacer una última, digamos, síntesis de lo que es la auténtica consolación, es una especie de confirmación del hecho de que estamos realizando lo que Dios quiere de nosotros, que caminamos en sus caminos, es decir, en los caminos de la vida, de la alegría, de la paz. El discernimiento, de hecho, no se centra simplemente en el bien o en el máximo bien posible, sino en lo que es bueno para mí aquí y ahora. Sobre todo, sobre esto, estoy llamado a crecer, poniendo límites a otras propuestas atractivas pero irreales, ¿no? Para no ser engañado en la búsqueda del verdadero bien. Hermanos y hermanas, es necesario entender, ir adelante en la comprensión de lo que sucede en mi corazón y para esto hace falta el examen de conciencia, para ver qué ha sucedido hoy. Hoy me he enfadado, no he hecho eso, pero ¿por qué? Ir más allá del por qué es buscar la raíz de estos errores. Pero hoy he sido feliz, estaba molesto porque tenía que ayudar a esta gente, pero al final me he sentido pleno y plena, o plena, ¿no? Y está el Espíritu Santo. A aprender a leer en el libro de nuestro corazón qué le ha sucedido durante la jornada. Acá me viene el pensamiento, ¿no? Muchas veces uno como que cuando busca la santidad, idealiza la santidad, ¿no? Y a San Ignacio le pasó. Cuando estaba convaleciente decía, empezó a leer la vida de San Francisco, de Santo Domingo, ¿no? San Francisco de Asís, que hacía cosas muy grandes, ¿no? Muy
increíbles, ¿no? Y uno tiene la tentación de compararse y decir, yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Cuando en un momento de euforia, de entusiasmo, ¿no? De alegría interior, yo voy a hacer lo mismo que hizo San Francisco de Asís, que, no sé, fue a predicar y por todo el mundo y no tenía nada, ¿no? Totalmente despojado, descalzo, no sé, un ejemplo. Estoy poniendo una cosa exagerada, pero para que se entienda. A veces como que miramos a la vida de los santos, miramos la vida de los santos y nosotros como que buscamos, pensamos que tenemos que hacer lo mismo. Y no, cada uno tiene un llamado en particular de Dios. Por eso el Papa va a decir el aquí y ahora, hay que discernir qué me pide a mí aquí y ahora, no cosas irrealizables. Como les dije el ejemplo de antes, ¿no? De decir, voy a ir al África a misionar. No, a ver, tal vez Dios te está pidiendo que trabajes ahí en tu comunidad, en tu barrio, sí, en tu parroquia, en tu familia, no sé, en el lugar donde estás o en tu trabajo, ¿sí? Ahí es donde te aparece el verdadero desafío, ¿no? Muchas veces. No digo que no pueda suceder, ojo, con esto aclaro por si acaso. ¿Puede ser que alguien esté llamado a irse al África? Sí, seguramente que sí, hay mucha gente y por eso hay misioneros que van al África. Pero eso requiere un discernimiento, no es así nomás, ¿no? Que de un momento para el otro. A lo que voy es que Dios siempre nos va a pedir algo que tenga que ver con nuestra propia realidad, con los dones que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos dones particulares, ¿no? Tenemos unos carismas que Dios nos ha dado para ponerlos al servicio del reino de Dios, y ahí es donde Dios nos pide que pongamos, que demos fruto con esos carismas, con esos dones que Dios nos da. No tenemos que buscar cosas raras, ¿no? O hacer algo que nosotros no... Es lo mismo que a mí me digan, qué sé yo, un ejemplo estoy poniendo. Yo nunca tuve facilidad para la matemática, ¿no? No es mi fuerte, digamos, la parte matemática. Y que a mí se me ocurra estudiar, no sé, qué sé yo, ingeniería, que no. Sí, siento que Dios me llama a estudiar ingeniería, pero no tengo ese carisma y ese talento natural, ¿no? Para los números. Entonces uno tiene que sujetarse a la realidad, ¿no? Digamos, no construir cosas que no son reales, ¿no? De acuerdo a los carismas, a los dones, a los llamados que uno siente en el corazón, pero no podemos construir cosas que no sabemos que nos vamos a frustrar, ¿no? En el camino, porque en mi caso, hablo por mí, digo, eh, ya me daría cuenta fácilmente con unas pocas materias que tenga de ingeniería que los números no son lo mío, obviamente, ¿no? Pero a eso quiero llegar, ¿no? Pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, y esto es un tema que por ahí un día lo podemos charlar, lo podemos profundizar, lo podemos trabajar en el canal, cuáles son los carismas que tenemos, ¿no? Porque también de acuerdo a eso es el discernimiento. A veces uno no sabe qué carismas tiene o qué dones Dios le ha dado, ¿no? Hay que descubrirlo, hay que descubrirlo en un proceso de discernimiento, de oración, ¿no? A veces Dios nos sorprende con cosas que no sabíamos que estaban en nosotros, con llamados que no sabíamos que estaban en nosotros y están. Es simplemente disponerse para que el Espíritu Santo nos dé esa luz para saber identificar, ¿no? Y eso es un camino precioso, hermoso, y nos tenemos que animar, ¿no? Pero entender que las cosas que tenemos, los dones recibidos, los carismas, son justamente no para nosotros, sino para ponerlos al servicio de los demás. Y bueno, espero que hasta acá se haya entendido, que no haya sido una confusión de ideas. Eh, si alguien me puede confirmar que se entendió ahí, les agradezco. Así que bueno, a ver, vamos a ver un poco, ya cerrando esta catequesis del día de hoy. A mí me mandaron una noticia muy linda y la quiero compartir antes de irme. Así que bueno, esperen que saco esto de pantalla y pongo esto que les quería compartir.
Jornada mundial, dice, ¿no? De las comunicaciones. Preservar las voces y rostros humanos. ¿Mm? Esto es mensaje del Papa León, nuestro querido Papa León. Esperen que... A ver. En su mensaje para la 60 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa León llama a una alianza entre responsabilidad, cooperación y educación para preservar las voces y rostros humanos ante los riesgos de la inteligencia artificial. Fíjense cómo el Papa ahora, la Iglesia nos hace este llamado, digamos, relacionando con lo que está sucediendo en el día de hoy, el boom de la inteligencia artificial, ¿no? Dice, preservar las voces y los rostros humanos es el lema del mensaje del Papa León para la 60, ¿no? Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, publicado este 24 de enero. El rostro y la voz son rasgos únicos y distintivos de cada persona. El reto, dice León XIV en el mensaje, no es tecnológico, sino antropológico. Proteger los rostros y las voces significa, en última instancia, protegernos a nosotros mismos, ¿no? El Papa pide no renunciar al propio pensamiento, porque la inteligencia artificial puede proporcionar apoyo y asistencia en la gestión de tareas comunicativas, eludir el esfuerzo de nuestro propio pensamiento contentándonos con una compilación estadística artificial, pero se corre el riesgo a largo plazo de erosionar nuestras capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas. ¿Mm? Y presenta el peligro de simulación de las relaciones y de la realidad en el mundo digital, ya que la tecnología que explota nuestra necesidad de relación no solo puede tener consecuencias dolorosas para el destino de las personas, sino que también puede dañar el tejido social, cultural y político de las sociedades. Esto ocurre cuando sustituimos las relaciones con los demás por relaciones con la inteligencia artificial, entrenadas para catalogar nuestros pensamientos y por tanto para construir a nuestro alrededor un mundo de espejos, donde está hecho a nuestra imagen y semejanza. De este modo nos privamos de la posibilidad de encontrar al otro que siempre es diferente a nosotros y con el que podemos y debemos aprender a relacionarnos. Bueno, siempre la Iglesia nos va a impulsar a este encuentro con el otro, ¿no? A este encuentro con el otro con mayúscula también, con Dios en primer lugar, con el otro con mayúscula y el encuentro con el otro, ¿no? Con el hermano, porque ahí está Cristo, ¿no? Y ver al rostro, yo creo que es más allá de lo físico, ¿no? Esto de... Si bien es cierto que el cuerpo es una manifestación de ese misterio de Dios, del alma también, ¿no? Es una manifestación del alma y del misterio de Dios que habita en nosotros, y por eso este llamado tan importante del Papa de poder tener esa relación, digamos, con las nuevas tecnologías, pero equilibrada, ¿no? Que no sea, que no vengan a suplir el trato directo con los demás, ¿no? El trato directo con el hermano, con el que sufre y escuchar la voz, ¿no? Y guardar en nuestro corazón los rostros, ¿no? Por quienes nosotros muchas veces estamos, con quienes estamos, digamos, en comunión, ¿no? También de corazones, ¿no? No es lo mismo que con una máquina, obviamente. No tiene punto de comparación. Dice, a ver, dice, necesitamos, insiste el pontífice, que el rostro y la voz vuelvan a representar a la persona. Necesitamos custodiar el don de la comunicación como la verdad más profunda del ser humano hacia la que orientar también toda innovación tecnológica. Finaliza el Santo Padre su mensaje publicado el día de la memoria litúrgica de San Francisco de Sales. Ayer fue San Francisco de Sales, ¿no?
Agradeciendo a todos los que trabajan por los fines aquí expuestos y bendigo de corazón a todos los que trabajan por el bien común en los medios de comunicación, ¿no? Siempre, el mensaje cristiano siempre va a ser la iglesia en eso nunca cambia y no lo va a cambiar, ¿no? Es el mensaje de que la otra persona que está delante de mí es un misterio y un regalo y un don para mí y expresa de alguna manera ese misterio de Dios también, porque es imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto también tengo que salvaguardar este don tan hermoso que es la comunicación y la comunión con los demás, sin poner por encima de eso el tema de la inteligencia artificial, que también es una herramienta de apoyo, pero no debe suplir las relaciones humanas, ¿no? La inteligencia artificial. Es una herramienta de apoyo nada más. Así que bueno, queridos hermanos, espero que haya sido de ayuda lo que compartimos en el día de hoy. Esto voy a sacar. Y ya con esto vamos cerrando. Bueno, que Dios los cuide a todos. Tengan un hermoso día del Señor. Nos estamos viendo si Dios quiere. Me vi hacia adentro y encontré un valle de huesos. Me paré en el centro y mis órganos estaban tiesos. Resucítame, Espíritu Divino, del polvo hazme otra vez. En nuevo odre, nuevo vino, pon a caminar mis pies. Ven, Espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre este muerto. Llena mi corazón